Bienvenidos estudiantes del curso de Reproducción, Sexualidad y Humanismo. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión es el desarrollo embrionario, el desarrollo humano en general. Aquí podemos ver una fotografía muy bonita de un embrión en desarrollo donde tenemos ya las estructuras más o menos visibles, los ojos, el hígado en formación, el cordón umbilical, la placenta, el saco amniótico, el cerebro y los vellos coriónicos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esos temas pasando por las diferentes etapas que van desde el embrión temprano hasta el nacimiento que ocurre en el parto. Bien, todos los nacimientos y los desarrollos embrionarios son procesos complejos que podrían tener complicaciones. Por ejemplo, el aborto es una complicación del desarrollo embrionario. Del 12 al 15% de los embarazos que se reportan oficialmente en ellos ocurren embarazos, en abortos. El aborto ocurre normalmente temprano en el embarazo, en las primeras semanas del embarazo. También puede ocurrir otra complicación, que es que el producto, es decir, el bebé, nazca muerto. Esto ocurra es menos común que el aborto, ¿verdad? Y puede ocurrir después de las 20 semanas de gestación. Es más común el aborto que el nacimiento pues muerto. Otras complicaciones, ¿verdad?, que se pueden dar debido a lo complejo que es el proceso de desarrollo, es que el niño nazca con malformaciones. Aquí tenemos muchísimas de esas malformaciones, como la anencefalia, por ejemplo, la hidrocefalia, cuando nacen con líquido en el cerebro, con oídos minúsculos que llaman microtia, o sin oídos, que es la notia, por ejemplo, con hernias, con ojos pequeños mal formados o sin ojos, por ejemplo, que eso se llama anoftalmia, labio leporino, que nazcan con atresia esofágica, es decir, con el esófago eh, cerrado, o por ejemplo con genitales ambiguos, ¿verdad?, que no se sabe bien el sexo que va a tener el niño, ¿verdad?, y hay que esperarse a que se pueda ver cuál de los dos sexos es el que se formó bien, el piebot, bueno, en fin, hay un montón de malformaciones. ¿Por qué se dan esos defectos del nacimiento? Se pueden dar, entre otras causas, por ejemplo, tomando en cuenta la edad de los padres, que tengan edad avanzada, que la madre haya tenido más de 5 partos, eso aumenta la posibilidad de tener malformaciones cuando se nace. Los niveles de grasa de la madre, los niveles de estrés que maneje durante el embarazo. Bueno, hay muchísimos factores ahí que se podrían considerar. ¿Qué otras cosas son importantes para causar muchos de estos defectos? Los teratógenos, que son moléculas que pueden causar durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, tumores o cánceres, defectos genéticos, principalmente a nivel de los cromosomas, problemas de la dieta, o sea, los componentes de la dieta que la madre tiene, u otras causas que no conozcamos, ¿verdad?, que son causas desconocidas. Todo puede influir. Vean que más del 50% de las pérdidas y el 10% de los nacimientos muertos se deben a anormalidades cromosómicas, es decir, los problemas como las aneuploidías o las anormalidades en el número de cromosomas normales son una de las principales causas de las pérdidas del producto o del bebé. Aquí tenemos de nuevo un pequeño repaso acerca de lo que ocurría durante la fecundación. Recordemos que cuando la membrana del espermatozoide toca la oolemma o membrana del óvulo, ocurre una despolarización, ¿verdad? Va entrando el núcleo, la cola siempre va a quedar afuera. Entonces en ese momento el núcleo del óvulo termina la meiosis 2, se forma el pronúcleo femenino, el pronúcleo masculino. Ha ocurrido la reacción cortical, que es aquella con los gránulos corticales que endurece la zona pelúcida para que ya no entre otro espermatozoo. Luego los pronúcleos masculino y femenino se avecinan, se unen y ocurre la primera mitosis. Y aquí cambiaremos a mitosis porque ya tenemos otra vez el cigoto diploide y ocurre la primera división. La división de las células del cigoto, recuerden que el cigoto es la unión del óvulo y espermatozoo, esas divisiones se llaman clivajes, ¿verdad? Entonces comienza aquí el clivaje o segmentación. Podemos decir que se llama clivaje o que se llama segmentación. El humano nuevo va a comenzar entonces como un cigoto, que es diploide porque está fertilizado, tienen la mitad de los cromosomas de la mamá, la mitad de los cromosomas del papá. En el caso del ser humano, el número diploide son 46 cromosomas. Y entonces el cigoto es el producto de la fertilización. Inmediatamente comienza el clivaje o división,
celular que va a llevar a un estadio de 2 células, luego de 4 células, luego de 8 células, luego se va a formar una bola de células que se llama mórula. La mórula se reorganiza con un espacio adentro que se llama, entonces ahora se llama blástula y el espacio se llama blastocele, que después sufre gastrulación para formar la gástrula temprana y la gástrula tardía. Cada una de estas células que se produce aquí por división se llama blastómeros. Entonces, las células de estas etapas, que es la etapa de la blástula o blastocisto, cada una se llama blastómeros. Cuando inicia el clivaje, la función del clivaje va a ser aumentar el número de células, pero no aumenta inicialmente el diámetro del cigoto ni de la mórula, sino que las células son pequeñitas, no aumenta el diámetro. Cuando el proceso continúa, entonces dijimos que se formaba la blástula y después ocurre el proceso de gastrulación. Ya estas divisiones van a ocurrir no por meiosis, sino por mitosis. ¿Por qué? Porque ya las células son diploides, entonces se van a seguir dividiendo por mitosis. Recordemos que la fertilización ocurría en las trompas de falopio, ese lo podemos llamar el día que ocurre la fertilización, el día 0, que después la célula empieza a dividirse inmediatamente, empieza el clivaje o división o segmentación, como querábamos llamarlo, durante los días 2, 3, 4, vean que pasamos del estado de 2 células, 4 células, 8 células. Por ahí del día 4, después de la fertilización, el embrión va a entrar en la cavidad uterina, ¿verdad? Comienza a aproximarse a la pared del útero en el día 5, 6, ¿verdad? Aquí ocurre que la zona pelúcida que había formado esta cápsula endurecida, pues se va a desligar, se va a zafar, y entonces ocurre la implantación en los días 8 o 9. ¿Qué es la implantación? Cuando el óvulo entra, se adhiere y penetra en el endometrio. Entonces ahí ocurrió la implantación. Aquí vemos el estado de células al primer día, después de la fertilización, 4 células en el segundo día. Para 2 días, 2 días y medio, o sea, entre el día 2 y 3, tenemos 9 células, 16 células. Para los 4 días tenemos 58 células y esto se llama un blastocisto. De la mórula pasamos al blastocisto y tenemos un blastocisto ya más grande con 107 células a los 5 días, ¿verdad? Esta cavidad que se forma aquí es el blastocele, como podemos ver. Y aquí vemos una fotografía muy bonita de estos estados iniciales de 4 células en el desarrollo del embrión. Aquí vemos muy bonito el clivaje. Recuerden, podemos decir clivaje o podemos decir segmentación. Aquí vemos el estado de 2 blastómeros, un blastómero, otro blastómero. Aquí el estado de 4 blastómeros, recuerden que los blastómeros son las celulitas. Aquí el estadio de 12 blastómeros. Aquí es una mórula de 5 días que está compactada, por eso cuesta un poquito ver las membranas, pero es una mórula a los 5 días. Y entonces así comienza el desarrollo del embrión, el desarrollo embrionario. Algo muy interesante es que ustedes saben que el DNA da las órdenes para producir proteínas mediante una molécula que se llama RNA mensajero. Entonces el RNA mensajero es transcrito a partir del DNA. Las moléculas de RNA mensajeros las podemos llamar transcritos. Aquí en azul, en este gráfico, vemos los transcritos maternos y en rojo los transcritos del cigoto. Vean que los transcritos maternos disminuyen mucho, ya en el estadio de 2 células ya se pierden los transcritos o los RNAs que vienen de la madre. En cambio, aumentan los transcritos del cigoto, que quiere decir que muy rápidamente el cigoto tiene que empezar a transcribir sus genes en el DNA, del DNA al RNA. ¿Por qué? Porque durante la oogénesis no se conservan muchos RNAs maternos ni se conservan muchos ribosomas. Entonces el cigoto rápidamente los pierde y tiene que empezar a producir sus propios transcritos, ¿verdad? Sus propios RNAs para poder producir sus proteínas. Algo importante es que estos RNAs maternos sí dan una impronta, porque el RNA materno que queda en el cigoto, ¿verdad?, activa durante el estadio de 4 células, entre el estadio de 2 células y 4 células, activa por lo menos a 1500 genes del cigoto. O sea, disminuye muy rápido los transcritos maternos en el cigoto, pero estos sirven para despertar, por así decirlo, a los genes que están en el cigoto. ¿Cómo puede ocurrir esto de que los genes se activen
o despierten y se inactiven o se duerman. Bueno, entre otros procesos, están los procesos epigenéticos, ¿verdad? Como la metilación. Cuando un gen está metilado, digamos que está dormido, está inactivo. Cuando un gen se desmetila, se activa o se despierta, entonces produce RNA y a partir del RNA proteínas. Entonces, desde los gametos van a haber algunos genes o algunas regiones del DNA que siempre van a estar metilados, que vienen así, eso se llama la impronta, la metilación impronta, vienen así. Pero vean que durante la fertilización ocurre que muchos genes paternos y maternos se desmetilan, es decir, se activan, ¿verdad? Pierden ese grupo metilo y se activan más rápidamente los de origen paterno, los genes de origen paterno, que los genes de origen materno. Entonces, esta desmetilación hace que se den ciertos procesos, ciertas transcripciones de ciertos productos, ciertas proteínas que se necesitan en ese momento, pero que después ya no se necesitan más o cumplen su función, entonces esos genes tienen que volverse a dormir. Entonces, vean qué interesante. Esta línea azul representa la desmetilación de los genes paternos y esta de los genes maternos. Al estar desmetilados están activos. Pero poco a poco, aunque es más rápida la desmetilación de los genes paternos, poco a poco en el embrión los genes maternos, la desmetilación de genes maternos lo va empatando hasta que están iguales. Y después ya cuando ellos han cumplido su función de transcripción en el estado de la mórula, ya comienza otra vez la metilación. Es decir, comienzan a volverse a inactivar estos genes hasta que llegamos a los niveles de metilación originales. Por ahí, el estado de blastocisto, ¿verdad? Entonces ven, hay una desmetilación de ciertos genes al inicio, durante la fertilización y las primeras etapas del embrión, y luego la metilación de esos genes regresa al estado original y entonces esos genes se vuelven a inactivar. Esos procesos epigenéticos los podemos ver aquí. Existe una enzima que se llama metiltransferasa o DNA metilasa, que es lo mismo, que lo que hace es agarrar una parte del DNA de una molécula, una base que se llama citosina y la metila. Entonces, en los lugares en que hay repetidos citosina guanina, como este aquí, citosina guanina, la metilasa metila la citosina y entonces decimos que el DNA está metilado. Si el DNA está desmetilado o hemimetilado nada más, o sea, tiene poca metilación, el DNA está activo, el gen está despierto. ¿Eso qué significa? Que se puede transcribir y formar proteína. Si el gen está metilado, entonces se duerme, se inactiva y entonces ya no forma RNA y por lo tanto no forma proteína. Entonces la cromatina, que es la unión del DNA con las proteínas, podemos definirla que hay dos tipos: la eucromatina, cuando está el gen despierto, activo, no metilado, y la heterocromatina, cuando hay mucha metilación y el gen está dormido silencioso. ¿Eso qué quiere decir estar dormido silencioso? No poder producir RNA de mensajero y por lo tanto no poder producir proteína. Y entonces lo vemos acá. ¿Cómo pasamos de la eucromatina, que se puede transcribir, que puede producir RNA mensajero, a la heterocromatina, que no lo puede producir? Vean que cuando hay mucha metilación es que tenemos heterocromatina, es decir, que el DNA está inactivo. Entonces, repito, estos procesos epigenéticos de metilación y desmetilación nos van a permitir la activación de ciertos productos y proteicos, de ciertos genes, durante ciertas etapas del desarrollo embrionario, pero después esos genes van a volver a ser metilados e inactivos. Entonces vean que durante el desarrollo ciertos genes se activan por ciertos tiempos, luego se inactivan, habrán otros que quedarán activos, pero es muy interesante ese proceso de regulación genética a nivel de la cromatina durante estos estadios tempranos del desarrollo embrionario. Bueno, seguimos hablando de estos temas en la siguiente sección de la video.